Hola, ¿qué tal? Bendiciones, paz del Señor, clase número 3 de Catecúmenos. El tema de hoy titula Ordenanzas. La Biblia indica que existen dos ordenanzas. La primera es el bautismo por inmersión en agua y la segunda es la Cena del Señor, más conocida como la Santa Cena. El bautismo en agua tiene que ser por inmersión. Esto significa sumergir a la persona al fondo del agua. ¿Qué es el bautismo por inmersión en agua? Es un tiempo de muerte al viejo hombre y la resurrección del hombre nuevo, para andar en novedad de vida o en nueva vida. El bautismo en agua tiene que ser por inmersión y requiere un testimonio claro y sincero de fe en el Señor Jesucristo, de parte del candidato o candidata para ser bautizado en agua. Los creyentes podrán ser bautizados en agua a partir de los 12 años en adelante. Y en caso de haber experimentado el bautismo en el Espíritu Santo, puede bautizarse de cualquier edad, si los padres así lo autorizan. Esto es, personas o niños que hayan recibido el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas antes de los 12 años. Y si hay la autorización de los padres, pueden bautizarse. El bautismo por inmersión en agua se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en obediencia al mandato del Señor. El bautismo por inmersión en agua es una ordenanza, es una orden. En Romanos 6, 4 al 6 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Otro ejemplo en la Biblia está en Hechos 8, 35 y 38, de un bautismo por inmersión en agua. Dice así la palabra del Señor. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En este pasaje bíblico vemos que en una carroza comandada por un caballo y su jinete iba Felipe de viaje, y en el viaje había un eunuco, esto es un negrito, de raza morena, de raza negra, que estaba leyendo la Biblia en pergamino en ese entonces, y leía al profeta Isaías. Y como Felipe era un discípulo de Jesús, él entendía que lo que él estaba leyendo era Isaías, era una profecía, que muchos no lo comprendían, pero Felipe sí, porque Jesús se los había explicado. Entonces Felipe le pregunta al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, no, ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me explique? Y entonces Felipe empieza a explicarle y a decirle que esa profecía se refiere a la muerte y resurrección de Jesucristo para salvar y perdonar nuestros pecados. Entonces le dice que si él cree en Jesús, tiene que bautizarse. Y así lo hacen parar el carro, mandan al chofer a parar el carro y entonces encuentran un lugar con agua y Felipe bautiza al eunuco. En Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son como palabras claves que se deben mencionar al momento de bautizar a la persona. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo viene del griego baptizo. Baptizo
significa inmersión, sumergir, zambullir, hundir. Vemos aquí una foto de unas personas que están sumergidas en el agua. El bautismo por inmersión en agua debe ser sumergir a la persona, no rociarla, como hacen algunos en otras religiones, por ejemplo los católicos. Sumergir significa, inmersión significa sumergir a la persona, que entre hasta el fondo del agua hasta que se cubra toda su cabeza. Vemos aquí unos ejemplos de bautismo en agua. Hay personas o iglesias que deciden bautizar en el río, otros en una simple noria o bañera, otros se van de paseo a la Angostura. En esta ocasión nosotros hemos decidido ir de paseo a la Angostura para realizar el bautismo en agua. Ahora vamos a pasar a estudiar la segunda ordenanza, la Cena del Señor, o más conocida como Santa Cena. La Cena del Señor o Santa Cena fue instituida por el Señor Jesús, quien ordenó que se practicase esto hasta la segunda venida, hasta su segunda venida. En 1 Corintios 11, 23 y 26 dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recordemos bien que la Cena del Señor fue celebrada por Jesús en varias oportunidades, y una de ellas, o la última de ellas, fue después que Él resucitó de entre los muertos. Él murió y fue sepultado, estuvo 3 días y al tercer día resucitó. Y bueno, en una oportunidad se le apareció a sus discípulos traspasando las paredes. Cuando ya todas las puertas estaban cerradas, Jesús apareció allí y les dijo que tenían que celebrar la Santa Cena, que Él había muerto en la cruz y que por sus llagas todos habían sido sanados. Les mostró sus marcas de los clavos en los pies, en las manos, y las marcas que le dejó la corona de espinas en su cabeza. Y le dijo: yo soy Jesús, he resucitado. Y entonces procedió a celebrar la Santa Cena. Esa fue la última vez que Jesús celebró la Santa Cena con sus discípulos. Su cuerpo ya estaba transfigurado, su cuerpo ya podía traspasar las paredes, su cuerpo ya había vencido a la muerte. La Cena del Señor o Santa Cena tiene elementos, y estos elementos son 2, el pan y el fruto de la vid. El pan simboliza el cuerpo de Jesús y la vid simboliza la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo preparar el vino de la Santa Cena? Bueno, el vino de la Santa Cena se prepara de varias formas. Una de ellas es comprar el vino tinto, hacerla hervir 5 minutos, dejar enfriar y servir. Y la otra forma es licuar las uvas color guinda, las uvas negras, colar y servir con un poco de azúcar.